José Antonio Crespo, por supuesto en este su espacio informativo, tiene mucho que decir sobre todo el tema de los espionajes que ya hemos mencionado, comentado con usted y analizado con Rafael Cardona. Doctor Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdón, estaba aquí viendo el monitor en vivo. Pues fíjate que estas noticias sobre el espionaje, a quienes no debe de gustar nada, en absoluto es al propio gobierno mexicano, pero no tanto porque lo espíen, sino porque lo ponen en una disyuntiva complicada, que es que no quiere meterse en problemas con Estados Unidos y sin embargo la presión de la opinión pública lo lleva a tener que hacer algo al respecto. Uh-huh. Pero por las respuestas que hemos visto en estos casos, la de hace algunas semanas, pues da la impresión de que ya lo sabe, que no le importa demasiado, que a lo mejor incluso da por hecho que así tienen que ser las cosas, un poco lo que dice el gobierno de Estados Unidos, es decir, nosotros hacemos lo que hacen todos los países para allegarnos información estratégica, ¿no? Casi es un poco lo que le respondió que suena a un acto de cinismo. Sí, desde luego, pero a mí me da la impresión, por lo menos esa es la impresión que da el gobierno mexicano, es decir, pues ya lo sabemos, hombre, pues total, que nos revisen ahí algunas cosas que sabemos que ellos están haciendo pero a la hora de ser publicadas estas noticias tienen que hacer algo, pero lo que hacen es tan tímido que da la impresión de que no les importa realmente, pero que tienen que hacer alguna especie de reacción bajo la presión cuando de la opinión pública. El presidente Obama con la presidenta de Brasil y que incluso motivó este suceso, porque cuando se anunció que espiaban a Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia y luego presidente electo, se anunció al mismo tiempo que se estaba espiando a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y esto motivó que Dilma Rousseff suspendiera una visita que tenía oficial a Washington, y vino el reclamo. Entonces el presidente de Estados Unidos en algún momento le contestó, pues mira, yo no estoy informado de todo. Sí. De todo, a mí no me informan de todo. Uno podría decir que esta respuesta más fuerte de parte de Brasil es para consumo interno también, porque al final de cuentas no va a pasar nada, a nadie lo van a castigar ahí en Estados Unidos. Para consumo interno de su propia opinión pública, es decir, suspendo una visita de Obama. También fue la ONU, a Naciones Unidas, ahí a quejarse de Dilma Rousseff. Pero de todas maneras es algo, es decir, es una protesta fuerte. Y en ese sentido, uno quisiera ver, digamos, por ejemplo, el que se hable, el que se le reclame al propio embajador norteamericano en Estados Unidos. Algo que sería más fuerte sería también llamar algunos días a nuestro embajador en Washington. Es decir, no rompes relaciones desde luego, pero sí como que el hecho de llamar a tu embajador a consultas es como una protesta diplomática importante. Pero yo creo que lo que México debería hacer, o por lo menos nos gustaría mucho ver a México, es que, por ejemplo, junto con Brasil o quizá otros gobiernos latinoamericanos, en el seno de la OEA, establecer o exigir alguna comisión propia de la OEA, es decir, ya dentro de un mecanismo multilateral, un organismo internacional al que pertenece Estados Unidos también. Entonces, si Rousseff presentó una queja ante Naciones Unidas, que México en el seno de la OEA dijera, señores, pues está pasando esto y está pasando recurrentemente. José Antonio Crespo, ¿de veras hay motivos para lloriquear si vivimos con las puertas abiertas? Mira, efectivamente el gobierno mexicano, ya lo decía Rafael Cardona, en el caso de Felipe Calderón les abrió todas las puertas, desde luego como que ¿qué tiene que quejarse? Él dirá que por lo menos presentó una queja cuando se supieron algunas de las filtraciones de WikiLeaks que venían de la embajada norteamericana en México, que por lo menos presentó una protesta que implicó la remoción del embajador en ese entonces, y por eso ahora pide que haya una respuesta más firme y más fuerte. En realidad, efectivamente el gobierno mexicano es decir, bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿no? Al final de cuentas hay una especie de como complacencia, si no es que complicidad en todo este asunto, por lo menos es la impresión, insisto, en que da el gobierno mexicano. Pero si realmente, si se quiere para satisfacer la opinión pública interna, se quiere mantener un mínimo de soberanía, tendría que haber una respuesta un poco más firme. Yo sí creo que tendría que haber una respuesta más firme y, por ejemplo, presentar no solo la queja, sino una exigencia multilateral en la OEA. Los senadores alzan la mano y dicen exigimos, claro, es política, ¿no? Un lenguaje hacia adentro más que hacia afuera. Sobre todo los partidos de oposición. Pero ¿tú crees que nos vamos a poner a las patadas con Sansón? No. Digo, no vamos a admitir que Sansón sea tan lépero, pero ni tan majadero, ¿no? Sí. Porque ya pasa de grosero.
pero nos vamos a poner las patas con Sansón. Desde luego que no, pero por eso señalo que es un punto de equilibrio difícil el que tiene que buscar el gobierno mexicano. No puede no hacer nada, lo que hace es algo muy tímido. Tampoco puede generar una situación de ruptura o de confrontación con Estados Unidos por algo como esto. Entonces tiene que buscar un punto de equilibrio ahí, es decir, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Si no puede no hacer nada, tampoco puede hacer una confrontación muy seria con Estados Unidos. Tiene que buscar un punto de equilibrio, pero me parece que se está quedando corto. Para las exigencias de la opinión pública mexicana, me parece que lo que ha hecho el gobierno mexicano hasta ahora en relación con el espionaje es que se ha quedado corto. Tendría que buscar algo más, que por lo menos en el caso de Brasil, y para infortunio del gobierno mexicano, simultáneamente salió lo de Brasil, porque Brasil se ha hecho una protesta mucho más firme. Dicho en pocas palabras, espiar es natural y quejarse del espionaje también. También. Muchas gracias, doctor Crespo, que te vaya muy bien. Es el derecho al pataleo, ¿no? El derecho al pataleo y aquí adentro, pero que no haga mucho ruido, que no despierte al vecino. Que no confronte demasiado. No se vaya a encabritar. Que te vaya muy bien, buenas noches, doctor Crespo, su análisis político. Hagamos una pausa.